Entonces, como les decía, yo también soy egresado de la maestría del IEX y de la UBA, y fui en alguna oportunidad presidente de la Asociación de Medicina Respiratoria. Entonces, bueno, Ileana ya habló un poquito del tema de la pregunta de investigación, que es lo que está un poco en la punta de ahí, ¿no? Entonces, después hay varios pasos. Yo voy a hablar un poco del paso de la recolección de los datos, y después hablar probablemente quien hable de análisis. Entonces, bueno, generalmente uno de los problemas por los cuales los trabajos de investigación, primero, como creo que se ha dicho muchas veces, el sentido de una investigación es acercarnos a la verdad, y para acercarnos a la verdad, en eso por lo menos tenemos que tener la posibilidad de repetir nuestras observaciones. Por eso es crítico que los datos estén en un formato que por un lado los mismos investigadores podamos entender, pero por el otro lado que también nosotros podamos compartir, de manera que otras personas puedan reproducir el experimento. Un ejemplo acá son todos neumonólogos, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Sí? Entonces, un ejemplo que salió ayer en el curso de infecciones respiratorias es las corticoides en neumonía. ¿Por qué es que hemos tardado tantos años en pensar si los corticoides sirven o no sirven en neumonía? Básicamente porque los estudios no son reproducibles. Uno usó metilprednisona, el otro usó metilprednisolona, el otro usó hidrocortisona, uno empezó el primer día, otro empezó el cuarto día, y eso fue produciendo una heterogeneidad en los datos que ha hecho que uno no sepa cuál es la verdad, ¿no? Y que, de hecho, ahora que empezamos a tener estudios más o menos parecidos, empezamos a tener una aproximación a la verdad. Los estudios reproducibles y irreproducibles tienen un lugar. Hay una revista científica en Chacota que se llama The Journal of Irreproducible Results, que lo produjo la gente de Harvard, si no recuerdo, que ellos se dedican a hacer parodias de los trabajos de investigación. Y no solo hacer parodias, sino que también a detectar trabajos de investigación que merecen ser premiados por lo absurdo del trabajo. Entonces hay un argentino que es Diego Golombek, que se ganó el premio IG Nobel, o sea, IG Nobel, que por un lado es por la inmunoglobulina, pero por el otro es porque IG es reírse, ¿no? Jiji. Entonces, el IG Nobel es un premio que le dan a los trabajos que parecen absurdos o estúpidos, como Diego Golombek tenía un trabajo que demostró que la administración de Viagra cambiaba el ritmo circadiano de los hámsters, ¿no? Entonces, ese trabajo les pareció que merecía ser premiado con el IG Prize, ¿eh? Entonces, bueno. Entonces, ¿cuáles son la gestión de datos? Les recomiendo un librito, si les interesa este tema, que es el libro de diseño de investigación clínica de Halley, que está en castellano, más asequible en inglés por vía Amazon y estas plataformas, en donde básicamente define Halley que uno empieza definiendo las variables, prepara la base de datos y lo que se llama el diccionario de variables, va a probar el procedimiento de toma de datos, va a ingresar los datos, identificando y corrigiendo errores, va a documentar los cambios de datos originales y a intervalos regulares va a hacer backup. Por favor, hagan backup, ¿eh? Ya he pasado por situaciones horrendas cuando se pierde la base de datos. La base de datos tiene que estar replicada en montones de lugares. Hoy en día con las nubes, yo soy viejo y soy anterior a la existencia de Google Drive y otros recursos, era un problema, cuando se rompía una computadora o se moría un pendrive. Ahora tenemos los repositorios virtuales. Crear la base de datos para el análisis, archivar y preservar los datos originales, la base de datos y los análisis que hizo, porque uno muchas veces entra por un camino de análisis y después se olvida de lo que hizo. Esto, perdón, acá la diapositiva es difícil de ver, no sé si en la grabación se va a ver fácilmente, pero esta es la pinta que tiene la base de datos que trabajé yo en mi tesis de la maestría, y se puede ver la cantidad de columnas que tiene. Es un dolor de cabeza, o sea, esto. Pero, en general, tengamos siempre un identificador único que no sea el nombre, ¿no? Hay muchos Carlos Luna en el mundo, hay varios Alejandros Videla, uno es el hijo de Jorge Rafael Videla, que se murió, otro es un veterano de Malvinas, o sea que el nombre tiene razonable confusión que produce. Entonces tengamos un identificador que sea preferiblemente un código, que sirva para anonimizar, porque todas las autoridades regulatorias nos piden que las bases de datos sean anónimas.
Nos sirve para aleatorizar, muchas veces cuando tenemos bases de datos grandes es muy bueno aleatorizar para mejorar, para distribuir de forma también, distribuir de manera más o menos homogénea las variables, que es el sentido de la aleatorización, y el vincular distintas bases de datos. Utilizar el formato que predetermina el software, es decir, en general Excel es bastante noble en el sentido de que tiene bastante claro el tipo en que uno va a configurar el formato, pero también Excel tiene su propia inteligencia artificial y decide por ustedes. Entonces tengan cuidado de que no decida por ustedes y que aparezca un número con formato de fecha o un número en formato de plata con signo pesos, que en ese caso se va a comer 2 decimales. Entonces van a ocurrir algunas cosas extrañas. Después las hojas de cálculos online, yo soy muy fan por la facilidad de compartir, guardar registro de versiones previas y poder volver atrás si nos equivocamos, que es muy común en la investigación equivocarse, y en principio si uno tiene acceso, paga unos manguitos, son inmortales, no perdemos, el único riesgo es dejar de pagar la suscripción. Entonces, los datos recolectados los definimos a través de variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas representan una cualidad o atributo que identifica cada uno en una de varias categorías. A esto lo podríamos discutir ahora, porque a lo mejor sexo, hombre y mujer ya no es más dicotómica, entonces quizá te da otra naturaleza de variable, pero otra puede tener múltiples categorías, como grupo sanguíneo. Las escalas nominales se ajustan por categorías que no tienen una relación de orden entre sí, es decir, no hay ningún motivo por el cual los ojos celestes vayan a venir antes que los ojos marrones, pero las escalas ordinales en donde una disnea clase funcional 1 es una cosa menos grave que una disnea clase funcional 4, por poner un ejemplo. Entonces hay que tener en la cabeza cuando uno construye la base de datos cómo va a predefinir cada. Las variables cuantitativas se miden, se cuantifican o se expresan numéricamente. Y estos son continuas, que admiten tomar valores dentro de un rango numérico determinado, por ejemplo, la edad, el peso o la talla, que se puede ir incluyendo decimales entre los distintos valores, o las discretas, que tienen solamente números enteros, por poner un ejemplo, el número de partos, el número de hijos, ¿no? Más o menos es entero el número. Entonces, no intentemos que las variables no se calculen, sino que las variables sean las que provienen del mundo real, no las fabrique el software. Y siempre usemos las más ricas, es decir, no pongamos hipertensión sino, porque el día de mañana el que ve la base de datos de ustedes puede tener un concepto distinto de hipertensión del que tenían ustedes cuando lo definieron. Si pueden poner el valor de la presión arterial sistólica y diastólica, pongan el número, pongan la altura y el peso, no pongan el índice de masa corporal, porque el software se los puede calcular y pierden lo que se llama granulidad, me falta palabra en castellano, pero los datos son menos granulados, son menos ricos cuando ustedes lo cortan de esa forma. Lo mismo la fiebre, no pongamos fiebre sí o no, pongamos la temperatura en grados centígrados que el paciente tiene. Y evitar la sobresimplificación, pues si uno pone medicación si no, ¿qué quiere decir? Hay que poner antibiótico, digamos, incluso antibiótico está cayendo en una sobresimplificación. Tengo que poner amoxiclavulánico, tengo que poner claritromicina, tengo que ponerle doxiciclina, no sé, y los días de tratamiento, tengo que poner los días. No tengo que poner tratamiento corto, tratamiento largo. Pongamos los días y después le pedimos al software que nos cree la variable, que eso es lo que los software permiten hacer, en donde dividamos según, no sé, 5 días, 7 días, más de 5, menos de 7. Las hojas de cálculo, ahora es muy popular el REDCap, creo que todo el mundo se está matando por tener una licencia REDCap, pero a mí sigo siendo muy fan de las viejas, como el Excel, el spreadsheet de Google, el formato SAP de SPSS, el acceso DBI de Access, que
que es medio catafalco, pero que es muy accesible cuando uno trabaja con múltiples personas que cargan datos en la base de datos. Es decir, si yo soy el único que carga, la hago un poco a mi piacere, pero en general no voy a llegar muy lejos si soy el único y tengo como la base de datos que estoy trabajando ahora que tiene 3.000 casos, les aseguro que no voy a llegar muy lejos si soy yo el que carga la base de datos. Tengo que armar un equipo. Entonces, la nube rara vez se va a comer nuestros datos. Y una cosa interesante de la codificación, como les decía, es que permite que linkeemos bases de datos múltiples. Entonces podemos trabajar en una hoja, en una base de datos, por ejemplo, determinada familia de datos, como los nombres y otras cosas, y en otros datos vinculados, por ejemplo, a la internación. Y muchas veces no es que nosotros tomemos las decisiones, sino que a veces trabajamos con bases de datos secundarias y nuestro sistema de historia clínica computarizado nos escupa los datos tal como aparecen ahí, es decir, por un lado unos y por otro otros, y por ahí nos conviene tener variables que nos permitan linkear una con la otra. Entonces, bueno, después es muy importante tener el diccionario de variables, porque no todos hacemos los estudios de un solo tirón, sino que nosotros o nuestros mentores van a estar repartida su atención en múltiples trabajos. Entonces van a tener que volver a acordarse que qué quería decir CB, o qué quería decir ATB, o qué quería decir SMK o TBQ, no sé, cada una de estas variables va a tener define un concepto distinto. Entonces, no sé, para la encuesta nacional de factores de riesgo, la variable TBQ es si contestó sí a la pregunta de que había fumado 100 cigarrillos en toda su vida. Entonces, ¿qué me voy a acordar yo que TBQ quiere decir eso? Entonces, ahí es donde tengo que tener un diccionario de variables que me muestre la definición que yo de antemano hice de cada una de las variables. Los diccionarios de variables nos describen qué dice la variable, incluye los valores permitidos, es decir, eso permite cuando son muchas personas que cargan múltiples resultados, por ahí por un error de tipeo, uno en vez de poner 180 en la altura, puso 250 en la altura. Y uno puede definir que la altura sea hasta 200 centímetros, porque es raro que haya alguien más de 250. Entonces, ahí uno cuando le salta un valor no permitido, uno puede ir a ver si fue un error de tipeado, realmente nos encontramos con el largo de la familia Adams. Y como les decía, esto también permite que muchas personas carguen los datos teniendo un mínimo entrenamiento. Algunos tips del nombre de las variables, que sean cortos para que los podamos describir rápido, también tienen que ser lo suficientemente largos para que entendamos de qué van. Preferir siempre el descriptivo, no pregunta uno del cuestionario, sino si alguna vez fumó, ever smoker, por ejemplo, alguna vez fumó cigarrillos, esos intercaps por ahí sirven para que uno las vea mejor, o si no todo con minúscula. El problema de las intercaps es que por ahí uno se equivoca al tipear. Los guiones bajos, si bien son horribles, son en el mundo real y en las direcciones de correo electrónico, en los nombres de la base de datos nos pueden servir para definir una dicotómica, una variable o una continua, es decir, que el mismo título de variable ya me tira una idea de si es una dicotómica o una continua. A veces uno después puede, como en el Stata, ponerle una etiqueta explicativa. Entonces yo tenía ASTMSO en mi base de datos y eso quiere decir edad de inicio del tabaquismo. Yo lo veo cuando estoy trabajando en análisis de datos. En general, les recomiendo, si ustedes son más o menos amigos del inglés, y una recomendación adicional es que repasen su inglés, lustren un poquito, hagan algún curso online, aprovechen algunos de estos recursos que hay hoy en día para mejorar, porque la base de datos a lo mejor la necesitan compartir a algún lector anglosajón después. Entonces, muchas revistas necesitan que uno explicite la base de datos, la comparta, le ponga los identificadores digitales, los números de acceso, o sea que realmente nos lo pueden pedir en la base de datos, no es una cosa que yo puedo tener escondida, sino que me la pueden pedir. Valores permitidos, es decir, es muy importante que uno de entrada sepa cuántas comas va a tener un número determinado. Si los números van a ser enteros, lo que se llama integer, o sea, si voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, si va a ser 1,5, 1,2, si va a ser binaria, si no es lo mismo sino que 0 y 1. O sea, los programas estadísticos procesan de una manera distinta cuando uno carga en una base de datos 0 y 1, porque ya lo entienden como numérico, que cuando uno pone si no, que ahí habla de existencia o inexistencia de un tema, ¿no? Y el texto libre, en la medida de lo posible, evitarlo.
no pongan nada en texto libre, porque si no después es un problemón poder homogeneizar eso y poder entenderlo. Que las reglas sean siempre consistentes. Muchas veces cuando uno define género prefiere poner 0 no, 1 sí, femenino 0, bueno, pero siempre de la misma manera. No podemos cambiar nuestra manera de definir una regla a mitad de camino, porque si no hay que recodificar toda la base de datos para atrás y eso es un problemón. Y también, como dije antes, el récord de variables permitidas. Es medio, perdón que lo diga, pero es casi inevitable que aparezcan los valores faltantes. Mientras más grande la base de datos, más posibilidades de que me falte un valor. Lo que tengo que saber es cómo voy a llenar la casilla del valor faltante. Entonces, muchas veces se usa el 99, el problema es que es un valor numérico y el sistema se puede confundir si el 99 está entre los valores permitidos, y a veces se usa un puntito en la variable numérica. Una vez más, decisión de quien arma la base de datos, pero lo importante es que sea consistente. Si no puedo definir en una columna 99 como faltante y en la otra como puntito, siempre tiene que ser de la misma manera. La toma de datos, generalmente se usa un instrumento. Muchas veces los instrumentos son cosas que yo me invento, una hojita donde dice todo lo que quiero anotar. Otras veces es un instrumento como los que nacen en Google Form o los que nacen en Access, que uno los va llenando. Probar ese instrumento en pocos casos en el mundo real. Es decir, si usted voy a hacer un estudio en una guardia de urgencias, ir a la guardia de urgencias y ver qué factible es llenar eso en una guardia de urgencias, o qué tan factible es llenarlo en una internación, cuando mis compañeros están haciendo el ingreso a las 4 de la mañana. No sé, ¿qué realidad, qué tan factible es esto? O cuando voy a ver un paciente en la sala de espera, le voy a hacer llenar un cuestionario, qué tan factible es que el paciente realmente lo llene. Siempre elijan los instrumentos que están validados, es decir, los cuestionarios son una ciencia en sí misma, es una materia de la maestría, el tema del cuestionario, pero los cuestionarios no son cosas que se puedan improvisar alegremente. En general no es tampoco tan difícil porque son intuitivos, pero sí es bueno tener una mano con alguien que tenga experiencia y que lo pueda trabajar. A la gente, cuando uno llena cuestionarios, son difíciles lo que se llama salto condicionado, es decir, yo soy fumador. Si soy fumador, tengo que pasar a la pregunta número 5 y en la pregunta número 5 contestar cuántos cigarrillos fumo. Pero si no soy fumador, paso a la pregunta 3 y contesto cuál es mi peso, no sé. Eso es un recurso que se usa mucho en muchos cuestionarios. La gente le cuesta entenderlo. Entonces lo mejor es facilitarlo con la herramienta de toma de datos, es decir, que el Google Form me lleve a hacer eso automáticamente. Y no ceder a la tentación del ya que estamos, que es un clásico de quien genera una investigación, decir, bueno, yo ahora me voy a juntar los casos de neumonía no específica, ya que estoy, voy a juntar los de neumonía usual y ya de paso junto también la alveolitis alérgica extrínseca y de paso, y entonces uno va a decir, bueno, pará, ¿cuál es el límite de lo que querés investigar? Los límites son los de la pregunta, por eso debe ser muy crítico que Ileana diga en su charla antes que yo, la pregunta define el principio y el final de lo que voy a hacer. Entonces, hay instrumentos, acá no sé qué hice, que no puedo, acá estoy, creo, a ver.